Hay una montaña en Bolivia que cambió el mundo, no por su altura, aunque se eleva casi 5.000 metros sobre el nivel del mar, no por su forma, aunque su silueta perfecta de cono rojizo parece dibujada por alguien que quería que la recordaras para siempre, sino porque en su interior dormía algo que los seres humanos llevaban siglos buscando, con desesperación: plata, montones de plata, tanta plata que, por un momento, pareció que el destino del mundo entero podía cambiar de dueño, y de muchas maneras lo hizo. Pero aquí está la parte que casi nadie te cuenta: el lugar que produjo más riqueza que cualquier otro punto del planeta durante más de 2 siglos, terminó siendo uno de los más pobres del mundo, y el imperio que lo explotó quebró, no una vez, 4 veces. Hoy vamos a seguir el rastro de esa plata, desde los túneles oscuros de los Andes hasta los salones de los banqueros en Génova, desde los archivos con páginas arrancadas hasta los galeones que todavía duermen en el fondo del Caribe. Vamos a entender cómo funciona el poder de verdad y por qué ese mecanismo, en muchos sentidos, sigue vivo hoy. Porque esto no es solo historia antigua, es el esqueleto del mundo en que vivimos. Imagina que estás de pie en los Andes. Es el año 1545. El aire es tan delgado que caminar cuesta el doble. Cada respiración es un esfuerzo. Y el frío no es solo una cifra en un termómetro. Es algo que se instala en los huesos y no se va. No con mantas, no con fuego. Pero la leyenda cuenta que fue precisamente el fuego lo que lo empezó todo. Un pastor llamado Diego Huerta, según la tradición oral, que más tarde recogieron cronistas como Bartolomé Arsanz de Orsúa y Vela, encendió una hoguera en una noche de frío extremo. Apoyó las ramas contra la roca para proteger la llama del viento. Y al cabo de un rato, algo extraordinario ocurrió. De las piedras comenzó a escurrir un hilo brillante, líquido, plateado, como si la montaña estuviera sudando luz de luna. Era plata, plata pura, fluyendo entre las rocas, calentadas por el fuego. Los detalles exactos de esta historia son debatidos por los historiadores. Puede ser una leyenda que creció con los años, adornada cada vez que alguien la contaba junto al fuego. Pero lo que sí está documentado con certeza es esto. En 1545, el Cerro Rico de Potosí fue registrado formalmente ante la corona española, y lo que encontraron en sus entrañas transformó al mundo de una manera que nadie podía haber anticipado. ¿Cuánto lo transformó? Para el año 1600, según estimaciones de historiadores económicos, como Oro Hamilton y Janes Flynn, el Cerro Rico producía más de la mitad de toda la plata que circulaba en el planeta. Una sola montaña, en los Andes de lo que hoy llamamos Bolivia, alimentando los mercados de Europa, los bazares del Imperio Otomano y la economía de la mismísima China. Pero detrás de esos números, hay algo que los libros de economía rara vez muestran. Hay cuerpos, muchos cuerpos. Para entender lo que ocurrió en Potosí, primero necesitas entender cómo se saca la plata de una montaña. No es tan sencillo como picar roca y recoger metal brillante. La plata en el Cerro Rico no estaba ahí esperando en pepitas relucientes. Estaba mezclada con otros minerales, atrapada en la piedra. Había que extraerla, molerla y separarla. Durante las primeras décadas, los mineros usaron una técnica ancestral andina: pequeños hornos de barro llamados huayras, alimentados por el viento helado de la montaña. Funcionaban, pero tenían límites. Todo cambió cuando llegó una innovación desde México. En 1554,
Un metalurgista español llamado Bartolomé de Medina desarrolló en Pachuca un método revolucionario. Lo llamaron el proceso de patio. La amalgamación con mercurio. El proceso funcionaba así. Se tomaba el mineral molido y se extendía en grandes patios al aire libre. Se mezclaba con mercurio líquido, sal y sulfato de cobre. El mercurio se adhería a la plata, separándola de la roca inútil. Luego se calentaba esa amalgama. El mercurio se evaporaba hacia el aire y lo que quedaba era plata casi pura. Este método llegó a Potosí en la década de 1570. Era tremendamente eficiente. Revolucionó la producción de plata en todo el Nuevo Mundo y era profundamente letal para quienes lo aplicaban. Pero para hacer funcionar ese sistema, a la escala que la corona española exigía, se necesitaba algo más que tecnología. Se necesitaba mano de obra, mucha mano de obra. Y en los Andes, para los pueblos originarios, la relación con la tierra era sagrada. La llamaban Pachamama, la Madre Tierra. No se tomaba nada de ella sin pedir permiso, sin hacer ofrendas, sin rituales de agradecimiento. Los conquistadores no siguieron esos protocolos. Llegaron con otra lógica, con otra urgencia, con otra hambre. En 1573, el virrey Francisco de Toledo formalizó un sistema de trabajo forzado, que ya existía en versiones anteriores. Estaba adaptado de una institución que algunos historiadores rastrean hasta tiempos preincaicos. Lo llamó la mita. Mita, en quechua, significa turno. Suena neutral, casi administrativo, pero lo que significaba en la práctica era otra cosa. Cada comunidad indígena de la región debía enviar un porcentaje de sus hombres adultos a trabajar en las minas, de manera obligatoria, de manera rotatoria, sin derecho a negarse. Se estima que en los periodos de mayor actividad, unos 13.000 hombres eran reclutados cada año. Solo para Potosí, caminaban semanas enteras desde sus pueblos, atravesando montañas y valles helados. Muchos iban acompañados de sus familias. Sabían perfectamente lo que les esperaba, y aún así, no tenían elección. Allá abajo, en los túneles del Cerro Rico, las condiciones eran devastadoras. Los cronistas de la época las describieron con horror. Incluso algunos funcionarios coloniales, hombres que no tenían ningún interés en exagerar, dejaron testimonios escalofriantes. Jornadas de hasta 18 horas en la oscuridad. Semanas enteras sin ver la luz del sol. Muchos mineros preferían dormir en los túneles antes que gastar las pocas fuerzas que les quedaban, subiendo y bajando por pasadizos interminables. Afuera, el frío de los Andes podía matarte. Adentro, el calor acumulado podía cocinarte. Y en los pulmones, el polvo de mineral se iba acumulando, día tras día, año tras año, sin parar. Los médicos coloniales describieron una enfermedad que los mineros desarrollaban con el tiempo. Los pulmones se volvían rígidos, pesados, incapaces de expandirse como debían. Lo llamaban pulmones de piedra. Hoy lo reconocemos con otro nombre: silicosis. Una fibrosis pulmonar causada por la inhalación crónica de partículas de sílice. No había cura entonces. No la hay tampoco ahora. Solo un deterioro lento, inevitable. ¿Cuántas personas murieron en Potosí y en las minas del virreinato durante esos siglos? Aquí la honestidad importa. No lo sabemos con precisión. La cifra de 8 millones de muertos, que circula en textos populares, proviene de estimaciones del periodo colonial, pero los historiadores modernos la han cuestionado. Algunos señalan que ese número probablemente incluye
La mortalidad causada por enfermedades europeas. Epidemias de viruela, sarampión y tifus, que devastaron a los pueblos indígenas, de manera independiente a las minas. No existe una cifra definitiva. Lo que sí está documentado en censos coloniales, en registros parroquiales, en crónicas de la época, es que la demografía indígena del altiplano andino colapsó durante el periodo colonial. Pueblos enteros desaparecieron. Generaciones enteras nacieron, vivieron y murieron en función del Cerro Rico y en los caminos hacia la montaña. Los viajeros levantaban apachetas, pequeños montículos de piedras apiladas como ofrenda. Cada piedra, una súplica. Cada montículo, un funeral anticipado. Pero Potosí no era el único infierno en los Andes. A unos 400 kilómetros hacia el noroeste, en la sierra de lo que hoy es Perú, estaba Huancavelica. Y si Potosí era una pesadilla, Huancavelica era algo diferente, algo más silencioso. Y quizás, por eso mismo, más cruel. ¿Por qué? Porque ahí estaban las minas de mercurio. Y sin mercurio, el proceso de amalgamación no funcionaba. Sin mercurio, no había plata. Los mineros de Huancavelica extraían un mineral rojizo llamado cinabrio. Lo calentaban en hornos para liberar el mercurio en forma de vapor. Y ese vapor, denso e invisible, lo respiraban durante horas, día tras día, mes tras mes. Los síntomas que los cronistas describieron coinciden perfectamente con lo que la medicina moderna llama intoxicación crónica por mercurio, temblores incontrolables que empezaban en las manos y se extendían a todo el cuerpo, pérdida progresiva de los dientes, deterioro de la memoria, una desorientación que avanzaba lentamente, hasta que el hombre ya no reconocía su propio nombre, ni a su familia, ni a sí mismo. Los pueblos originarios de la región lo llamaban el mal de azogue. Azogue era el nombre que se le daba al mercurio, pero también lo llamaban de otra manera, con más crudeza, la muerte que camina. No era una exageración poética, era una descripción médicamente precisa de lo que le sucedía al cuerpo humano. Potosí y Huancavelica eran las dos mitades de una misma máquina. Una producía el metal precioso, la otra producía el veneno necesario para extraerlo, y ambas se alimentaban de lo mismo: vidas humanas. Ahora viene la pregunta que debería perturbarte. ¿A dónde fue toda esa riqueza? Porque si la mina de Potosí producía la mayor cantidad de plata de su época, uno esperaría que España fuera el país más próspero de Europa durante generaciones. Uno esperaría que los españoles comunes vivieran bien. Uno esperaría que el imperio nunca, jamás, quebrara. Pero ocurrió exactamente lo contrario. La corona española declaró bancarrota en 1557, solo 12 años después del registro oficial de Potosí. Aunque hay que decir algo importante aquí. Esa primera bancarrota tuvo más que ver con las deudas heredadas de Carlos V, el padre de Felipe II, que con la plata americana. La maquinaria de extracción de Potosí apenas estaba comenzando. El flujo masivo de plata todavía no había llegado. Pero las bancarrotas no se detuvieron ahí. Hubo otra en 1575, otra en 1596 y una más en 1607. 4 bancarrotas en medio siglo. Los monarcas que controlaban las minas de plata más productivas del planeta, y aún así, quebrados. ¿Cómo es posible? Para entender lo que pasó, necesitamos hablar de algo que en el siglo XVI todavía no tenía nombre académico. Hoy lo llamamos inflación. Imagina que eres una mujer en Sevilla. Es el año 1570.
Tu marido trabaja en el puerto, de sol a sol, descargando mercancías de los barcos que llegan de las Indias. Gana lo mismo que hace 10 años. Exactamente lo mismo. Pero el pan cuesta el triple. El aceite de oliva cuesta el doble. Y el alquiler de vuestra pequeña casa se ha disparado hasta cifras que antes parecían impensables. Nadie te explica nada, por supuesto. Lo único que escuchas en las plazas y en los mercados es que el imperio va de maravilla, que la plata de América es infinita, que España es la nación más poderosa del mundo. Pero tú miras tu cesta vacía y no entiendes nada. En 1568, un filósofo francés llamado Jean Bodin publicó un tratado donde intentaba explicar exactamente lo que estaba ocurriendo. Su razonamiento era directo y elegante. Si hay más dinero circulando en una economía, pero la cantidad de bienes disponibles sigue siendo la misma. El pan, el aceite, la tela, la carne. Entonces los precios suben. No un poco, mucho. Lo que hoy los economistas llaman la teoría cuantitativa del dinero. En aquel momento ni siquiera tenía nombre, pero la gente común lo sentía. No en los libros, en el estómago. La plata de Potosí llegaba a Sevilla, en cantidades enormes, flota tras flota, año tras año, y cada cargamento aumentaba la cantidad de dinero en circulación. Pero los campos de Castilla no producían más trigo por ese motivo. Los talleres de Toledo no fabricaban más espadas. Los telares de Segovia no tejían más lana. La cantidad de cosas reales seguía siendo la misma. Solo había más dinero persiguiéndolas. Entonces los precios subían. Y los que más sufrían eran quienes vivían de un salario fijo. Los trabajadores, los artesanos, los soldados que defendían el imperio en tierras lejanas. Esos hombres, irónicamente, estaban siendo empobrecidos por la misma riqueza que supuestamente hacía grande a España. Pero hay algo más. Algo que hace que la historia de la plata de Potosí sea aún más extraña, aún más trágica. La plata sí llegaba a Sevilla. Eso es cierto. Los galeones atracaban en el puerto del Guadalquivir. Los funcionarios reales contaban los lingotes, pesaban las monedas, sellaban los registros. Pero Sevilla no era un cofre donde la riqueza se acumulaba. Era un tubo, un conducto, un lugar de paso. En cuestión de días, a veces en cuestión de horas, el metal desaparecía hacia el norte, hacia Génova, hacia Amberes, hacia Ámsterdam, directo a los bolsillos de los banqueros, que ya le habían prestado dinero a la corona. Dinero que la corona ya había gastado en guerras que nunca terminaban. Y ahí está el mecanismo que hay que entender bien. El imperio español tenía una obsesión que lo consumía: la guerra. Guerras en Flandes para aplastar la rebelión protestante. Guerras en el Mediterráneo contra los corsarios berberiscos. Guerras contra el Imperio Otomano por el control del mar. Guerras contra Francia por la hegemonía en Europa. Guerras contra Inglaterra por el dominio del Atlántico. Cada guerra necesitaba soldados. Cada soldado necesitaba paga. Cada paga necesitaba dinero. Dinero ahora. No cuando llegaran los galeones dentro de 6 meses. Ahora. Y ahí es donde entran los banqueros. Los financieros más poderosos del mundo. En el siglo XVI no eran españoles. Eran, en su gran mayoría, genoveses. Familias con apellidos que se repetían en cada gran operación financiera del continente. Los Grimaldi, los Spínola, los Centurión, los Pallavicino. Y también había banqueros alemanes. Sobre todo una familia cuyo poder era legendario. Los Fugger. Jacob Fugger,
conocido en su época como Jacob el Rico, fue probablemente el banquero más poderoso que el mundo había visto hasta entonces. Y en 1519 hizo algo que cambió la historia de Europa. Le prestó a Carlos de Habsburgo el dinero necesario para comprar los votos de los príncipes electores del Sacro Imperio Romano Germánico. Sí, comprar. Así funcionaba la política en aquella época. Y sin ese préstamo, Carlos no habría sido coronado emperador. No habría existido Carlos V. No habría existido el imperio, donde nunca se ponía el sol. Los documentos históricos muestran que Fugger era perfectamente consciente de su posición. En una carta que se conserva hasta hoy, le recuerda al propio Carlos con toda frialdad que fue su dinero el que hizo posible la corona. No era una amenaza, era un recordatorio. Un banquero diciéndole al hombre más poderoso del mundo que no olvidara quién lo había puesto ahí. El mecanismo que estos banqueros usaban para financiar a la corona española tenía un nombre técnico. Se llamaba asiento. Un asiento era un contrato directo entre el banquero y el rey. El rey necesitaba dinero de inmediato. Supongamos que había que pagar a las tropas españolas en Flandes. Los soldados llevaban meses sin cobrar. Si no recibían su paga pronto, podían amotinarse. De hecho, eso ocurrió varias veces. El famoso saqueo de Amberes, en 1576, fue protagonizado por tropas españolas que llevaban demasiado tiempo sin ver una moneda. Entonces el rey acudía al banquero, y el banquero decía: de acuerdo, te doy ese dinero ahora, pero me lo devuelves cuando lleguen las flotas de América, con intereses. Los tipos de interés que se manejaban en esos contratos eran elevados. Los historiadores económicos, como Felipe Ruiz Martín y Ramón Carande, han estudiado estos documentos en detalle. Los porcentajes variaban según el contrato, según el momento, según el nivel de desesperación de la corona, pero en muchos casos superaban con creces lo que cualquier productor, cualquier comerciante, cualquier artesano podría ganar jamás. Con su trabajo honesto, el resultado era devastador. España hipotecaba su plata americana antes de que los galeones llegaran a puerto. El metal atravesaba el Atlántico, llegaba a Sevilla. Los funcionarios lo contaban, lo pesaban, lo sellaban, y en cuestión de días, a veces de horas, ese mismo metal partía hacia el norte, hacia Génova, hacia Amberes, a pagar deudas contraídas meses o incluso años antes. La corona estaba siempre un paso atrás, siempre debiendo, siempre pagando el pasado con el futuro. Y además de los asientos, existía otro instrumento financiero: los juros. Eran bonos de deuda que el gobierno vendía a particulares, nobles, comerciantes, incluso instituciones religiosas. Compraban juros como una forma de inversión. A cambio de entregar dinero hoy, recibían pagos regulares del Tesoro Real. España vivía enganchada al crédito, prometiendo pagos futuros, que dependían de minas, que no podía dejar de explotar nunca. Un ciclo sin fin, una trampa sin salida. Los banqueros genoveses, hay que decirlo con cuidado, no eran una entidad unificada, no eran un gobierno, no eran una conspiración, eran familias individuales, compitiendo entre sí muchas veces, que habían desarrollado una expertise financiera, sin rival en Europa, pero el efecto colectivo de sus operaciones era innegable. Génova no necesitaba soldados, no necesitaba minas propias, no necesitaba flotas de guerra, le bastaban sus libros de cuentas, sus contratos, sus redes de corresponsales.
en cada ciudad importante del continente. Si el ejército español en Flandes comía, era porque un banquero en Génova había decidido que comiera. Si una campaña militar avanzaba, era porque alguien en un escritorio había firmado el papel correcto. España tenía el mapa del mundo. Génova tenía la llave del cofre. Y sin la llave, el mapa no servía de nada. La Plata de Potosí no solo cruzó el Atlántico hacia el este. Una parte significativa cruzó también el Pacífico, hacia el oeste. Desde el puerto de Acapulco, en la costa del Virreinato de Nueva España, partía cada año un barco extraordinario. Lo llamaban el Galeón de Manila, o a veces, la Nao de China. Este galeón llevaba plata americana hacia las Filipinas. Y desde Manila, ese metal fluía hacia un destino final: China. La dinastía Ming había decidido que los impuestos se pagarían en plata. Pero China no tenía suficientes minas propias. Así que se convirtió en un imán gigantesco, succionando plata de todo el mundo. Y el mayor proveedor era América. Los comerciantes chinos llegaban a Manila con sus juncos cargados de mercancías. Traían seda, porcelana, especias, lacas, artículos manufacturados que no tenían rival en ningún otro lugar del mundo. Y a cambio, se llevaban plata. Plata americana. Plata que había salido de los túneles del Cerro Rico. Los historiadores económicos, como Danes Fuem y Arturo Giraldes, han argumentado que este comercio transpacífico fue el verdadero nacimiento de la economía global, el momento en que todos los continentes quedaron conectados por flujos de mercancías y metales preciosos. Y en el centro de ese sistema estaba la Plata de Potosí. El resultado fue una paradoja brutal. España controlaba la producción de plata más grande del planeta. Pero esa plata no se quedaba en España. Corría hacia el este, hacia China. Corría hacia el norte, hacia los banqueros europeos. España era el corazón que bombeaba la sangre. Pero la sangre alimentaba a otros cuerpos. Mientras tanto, en muchas regiones de la propia Castilla, de Andalucía, de Extremadura, la gente común pasaba hambre. No es una exageración retórica. Es lo que muestran los documentos de la época. Los censos, los registros parroquiales, los informes de los corregidores. Un pensador español llamado Martín González de Sellorigo, que pertenecía a un grupo de escritores, conocidos como los arbitristas, escribió a principios del siglo XVII, algo que hoy suena profético. España, dijo, era rica en pobreza y pobre en riqueza. Una nación que poseía el metal, pero no la capacidad de convertirlo en prosperidad real. Una nación que importaba casi todo lo que consumía, porque sus propias manufacturas habían colapsado. Una nación que había confundido el oro y la plata con la riqueza misma, sin entender que la verdadera riqueza está en lo que una sociedad produce, no en lo que extrae. Y entonces llegó la Armada. Primavera de 1588. 130 barcos zarparon del puerto de Lisboa. Decenas de galeones de guerra. Urcas de transporte cargadas de provisiones. Miles de soldados. Miles de marineros. Cañones de bronce. Toneladas de pólvora. La llamaron la Grande y Felicísima Armada. La flota más ambiciosa que España había reunido jamás. Su misión era clara: cruzar el Canal de la Mancha, recoger a los tercios españoles estacionados en Flandes y desembarcar en Inglaterra, para acabar de una vez por todas con la reina Isabel. Cada clavo de esos barcos había sido pagado con plata de las minas andinas. Cada vela, cada soga, cada saco de pólvora. El Cerro Rico de Potosí estaba presente.
en el horizonte de cada cañón de esa flota. Lo que pasó después está bien documentado. La armada inglesa era más pequeña pero más ágil. Sus barcos eran más maniobrables. Sus cañones tenían mayor alcance. Y conocían esas aguas como la palma de su mano. En Gravelinas, frente a la costa de Flandes, los ingleses lanzaron brulotes contra el fondeadero español. Barcos viejos cargados de material inflamable, encendidos y enviados a la deriva, hacia la flota anclada. El pánico se apoderó de los capitanes españoles. Cortaron anclas, rompieron la formación. Y eso fue el principio del fin, cuando la armada intentó regresar a España, rodeando las islas británicas por el norte. Las tormentas del Atlántico Norte hicieron el resto. Barcos destrozados contra las costas de Escocia e Irlanda. Hombres ahogados. Hombres que llegaban a tierra solo para ser masacrados por los locales. De los 130 barcos que partieron, regresaron alrededor de 60. La derrota fue indiscutible. El 13 de septiembre de 1598, Felipe II murió. Murió en el monasterio de San Lorenzo de El Escorial, ese edificio inmenso que él mismo había mandado construir en las afueras de Madrid. Un palacio, una iglesia, un monasterio y un mausoleo. Todo en uno. Había gobernado el imperio más extenso de su tiempo. Un imperio donde, literalmente, nunca se ponía el sol. Sus órdenes habían movido ejércitos en 3 continentes. Sus flotas habían cruzado todos los océanos conocidos. Y había controlado, al menos nominalmente, las minas de plata más productivas del planeta. Pero murió endeudado. Los historiadores económicos estiman que la deuda de la corona española al momento de su muerte rondaba los 80 millones de ducados. Para poner esa cifra en perspectiva, los ingresos anuales totales de la corona en un buen año no llegaban a los 10 millones. Felipe II dejó a su heredero una deuda equivalente a casi una década de ingresos. Una cifra astronómica, impagable en cualquier sentido práctico. El poder naval español comenzó un declive que sería muy difícil de revertir. No fue un colapso súbito, fue una erosión lenta, década tras década, guerra tras guerra, derrota tras derrota. Y mientras tanto, en el norte de Europa, algo nuevo estaba naciendo. Algo que cambiaría las reglas del juego para siempre. Porque toda esa plata de Potosí no desapareció. No se evaporó. No dejó de existir. Simplemente cambió de manos. Las mismas familias genovesas que habían prestado dinero a la corona española tomaron sus ganancias y las reinvirtieron en comercio, en manufactura, en nuevos instrumentos financieros, en bancos. Los holandeses, que durante décadas habían luchado contra España por su independencia, también supieron captar los flujos de ese metal. Ámsterdam se convirtió en el centro financiero más importante del mundo en el siglo XVII. En 1609 se fundó el Banco de Ámsterdam. No era un banco como los que conocemos hoy. No prestaba dinero a particulares. Recibía depósitos de comerciantes de toda Europa. Los registraba en sus libros y permitía hacer transferencias entre cuentas, sin necesidad de mover físicamente monedas de un lugar a otro. Parece simple, pero era revolucionario. Era el principio del sistema bancario moderno. Y en 1602 había nacido algo igualmente revolucionario: la Compañía Holandesa de las Indias Orientales. La VOC fue la primera empresa de la historia en emitir acciones al público general. Cualquiera con suficiente dinero podía comprar una parte de la compañía, podía convertirse en accionista, podía participar de las ganancias del comercio con Asia
Y esas acciones se podían vender, comprar, intercambiar. Nació la Bolsa de Valores. La Bolsa de Ámsterdam. El primer mercado de acciones del mundo. España fue, en cierto modo, el sistema de distribución de una revolución económica que ella misma no protagonizó. Puso la mano de obra, puso las vidas, puso la violencia necesaria para extraer el metal de la tierra. Pero la transformación de ese metal en capital moderno, en instituciones financieras, en compañías por acciones, en bolsas de valores, eso ocurrió en otro lugar. España extrajo la energía del continente americano. Y esa energía se liberó, en gran parte, en el norte de Europa. Ninguno de los actores de esta historia veía el cuadro completo. Ninguno de ellos podía anticipar las consecuencias a largo plazo. Pero el resultado colectivo de todas esas decisiones fue devastador para España, devastador para los Andes, devastador para los millones de personas que dejaron su vida en los túneles del Cerro Rico, y transformador para el norte de Europa, que heredó el capital, que construyó las instituciones, que escribió los libros de historia, donde España aparece como un imperio fracasado, y Holanda como un milagro de ingenio y trabajo duro. La historia, como siempre, la escriben los que ganan. Hoy, Potosí existe todavía. Si tomas un avión hasta La Paz, la capital de Bolivia, y luego viajas unas 10 horas hacia el sur, por carreteras que serpentean entre montañas, llegas a una ciudad que parece suspendida en el tiempo. Potosí tiene hoy alrededor de 200.000 habitantes. Es Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO desde 1987. Sus iglesias coloniales, sus casas con balcones de madera, sus calles empedradas, todo recuerda una época en que esta fue una de las ciudades más grandes y más ricas del mundo. Pero basta caminar un poco para ver la otra cara. Casas sin terminar, infraestructura precaria, pobreza que salta a la vista, y sobre todo eso, dominando el horizonte, como lo ha hecho durante 5 siglos. Está el Cerro Rico. La montaña ha cambiado de forma. Siglos de excavación han debilitado su estructura interna. Hay grietas visibles en la cumbre. Ingenieros han advertido que partes de la montaña podrían colapsar. Y sin embargo, la minería continúa. Hoy no hay un virrey que organice la mita. No hay un quinto real que cobrar para la corona. Pero hay cooperativas mineras que trabajan en los mismos túneles que excavaron sus antepasados hace 400 años. Los túneles siguen siendo estrechos. El aire sigue siendo tóxico. Y las enfermedades pulmonares siguen siendo un problema endémico. Los mineros de hoy desarrollan silicosis, igual que los mineros de hace 500 años. La esperanza de vida de un minero que entra joven a los túneles del Cerro Rico sigue siendo trágicamente corta. La región de Potosí sigue siendo una de las más pobres de Bolivia, y Bolivia sigue siendo uno de los países más pobres de América del Sur. Esa paradoja, la montaña que produjo más riqueza que cualquier otro lugar del planeta durante siglos, y que dejó a su alrededor una de las regiones más pobres del continente, no es una coincidencia, no es mala suerte, no es el resultado de la pereza o la incompetencia de nadie. Es el resultado acumulado de un sistema diseñado desde el principio para extraer riqueza de un lugar y transportarla hacia otro. Un sistema donde la prosperidad de unos dependía estructuralmente de la pobreza de otros. Un sistema que dejó las minas vacías, los cuerpos rotos y la tierra agotada, y que envió el metal a construir palacios, bancos y bolsas de valores.
en lugares muy lejanos. El mecanismo que hemos descrito tiene un nombre. En la economía moderna, lo llaman la trampa de los recursos naturales, o la paradoja de la abundancia, o la maldición de los recursos. Es el patrón extraño, casi perverso, por el cual los países con las mayores riquezas naturales terminan siendo, paradójicamente, más pobres que aquellos que no las tienen, porque la riqueza se extrae en bruto y se exporta sin transformación, porque las ganancias fluyen hacia quienes tienen el capital para financiar la extracción, no hacia quienes ponen el cuerpo, porque los que excavan la tierra, los que respiran el polvo, los que arriesgan la vida, raramente son los que se quedan con la mayor parte del valor que generan. Potosí no es solo una historia del pasado, es un espejo en el que todavía podemos vernos. Hoy, cuando ves que los países africanos, más ricos en diamantes, en coltán, en petróleo, siguen siendo los más pobres del continente, cuando te preguntas cómo es posible que haya tanta riqueza concentrada en el mundo y tanta desigualdad brutal al mismo tiempo, estás haciendo exactamente las mismas preguntas que se hacían los vecinos de Sevilla. En 1570, miraban los galeones llegar cargados de plata y se preguntaban por qué ellos no podían comprar pan. Hubo cronistas indígenas, voces desde el otro lado, hombres que intentaron contar la historia desde dentro. Uno de ellos fue Felipe Guamán Poma de Ayala. Guamán Poma era un hombre andino de noble descendencia. Había aprendido español, había aprendido a escribir, y entre los años 1614 y 1615 terminó una obra monumental. La tituló El primer Nueva Corónica y Buen Gobierno. 1200 páginas escritas a mano, 400 dibujos hechos por él mismo. Una mezcla de crónica histórica, denuncia política y propuesta de reforma. Describía la sociedad incaica antes de la conquista. Describía el colapso demográfico de los pueblos andinos. Describía con detalle brutal los abusos de la mita, los maltratos de los encomenderos, la corrupción de los funcionarios. Y pedía justicia, pedía reformas, pedía que el rey de España interviniera para proteger a sus súbditos indígenas. Guamán Poma caminó hasta Lima. Entregó su manuscrito a las autoridades virreinales para que lo enviaran a España, para que llegara a las manos del rey Felipe III. El manuscrito nunca llegó. Desapareció. Durante casi 300 años. Nadie supo qué había pasado con él. Hasta que en 1908, un erudito alemán llamado Richard Pichman lo encontró en la Biblioteca Real de Copenhague, en Dinamarca, a miles de kilómetros de España, a miles de kilómetros de los Andes. Nadie sabe cómo llegó ahí. Nadie sabe por qué nunca fue entregado al rey. Lo que sí sabemos es que la voz de Guamán Poma, como tantas otras voces indígenas del periodo colonial, fue silenciada, no necesariamente por una conspiración, quizás solo por indiferencia, por la fricción natural de un sistema que no estaba diseñado para escuchar. Millones de personas trabajaron y murieron para que esa plata circulara por el mundo. No sabemos el número exacto, pero sin duda fueron millones. Millones de personas que nunca supieron a dónde iba el metal que extraían, que nunca supieron que su plata estaba financiando guerras en Flandes, que estaba pagando a banqueros en Génova, que estaba comprando seda en China. Nunca supieron que sus muertes sostenían el trono de un rey en Madrid, que tampoco entendía realmente a dónde se iba su dinero. Eso es lo que dejó Potosí. No solo datos económicos, no solo una lección abstracta sobre inflación o sobre sistemas de crédito. Dejó la pregunta más difícil, más incómoda.
más necesaria que una sociedad puede hacerse. ¿A quién sirve realmente la riqueza que produces? ¿Quién gana cuando tú trabajas? ¿Quién se beneficia cuando tú arriesgas tu vida? ¿Quién acumula cuando tú te empobreces? Esa pregunta no tiene una respuesta fácil. No tiene una respuesta que quepa en un eslogan, pero es la pregunta correcta. Y hacerla ya es un acto de resistencia. En el silencio de los Andes, cuando el viento baja del Cerro Rico y cruza las calles de Potosí, cuando levanta el polvo de siglos y lo arrastra entre las casas coloniales, hay algo que parece querer hablar. Las piedras de los túneles, las tumbas sin nombre, las apachetas levantadas al borde del camino. Pero la respuesta, si es que existe, no llega sola. Exige que alguien se tome el tiempo de escuchar, de mirar de verdad, sin apartar los ojos cuando la imagen se vuelve incómoda, sin conformarse con la versión simplificada, sin aceptar la historia que te cuentan los que ganaron. Porque en la historia, nada desaparece del todo. Los cuerpos se descomponen, los documentos se queman, los barcos se hunden, pero las preguntas permanecen, las estructuras permanecen, los patrones permanecen, y todo está ahí, esperando a que alguien se atreva a buscarlo, esperando a que alguien se atreva a nombrar lo que ve. Soy Misterios de la Antigüedad. Esto fue Potosí, la montaña que se tragó un imperio. La historia de cómo un solo cerro en Bolivia cambió el mundo, y de cómo ese cambio dejó huellas que todavía caminamos hoy. El archivo, por ahora, queda cerrado. Pero si este relato te hizo pensar, si te hizo preguntar, si te incomodó de la manera correcta, entonces suscríbete, porque seguiremos mirando en las sombras. Seguiremos buscando las historias que no se cuentan, las voces que fueron silenciadas, los mecanismos que todavía están vivos. Hasta la próxima. Y recuerda, la historia no es lo que pasó, es lo que decidimos recordar y cómo decidimos contarlo.